Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. En el versículo número 18. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra de Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán, ¿quién? Su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo felicitarán, le darán un abrazo. ¿Qué dice? Lo apedrearán, lo matarán a pedradas. Lo van a matar a pedradas, dice. Lo apedrearán y quedará herido. Y muere y morirá. Dice, así, de esa manera, quitarás, desaparecerás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios? ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Dele palmas al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga, jóvenes, una vez más. Yo no sé si alguno de ustedes, cuando ha leído esto, tenía idea que hasta estas cosas están escritas en la Biblia. Hay muchas cosas que la vida nos enseña. Yo voy a hablar en este día de lo que a mí la vida me enseñó, lo que fue mi vida, aun cuando yo todavía estaba en el embarazo de mi madre. Sabemos que vivimos en un mundo donde hay mucha maldad. Hoy hay hombres que embarazan a las jóvenes y las dejan. Le dicen: ese hijo no es mío, sácatelo, abórtalo. Si tú lo tienes, yo ya no voy a seguir más contigo. Si tú tienes ese hijo, yo te dejo. Hoy mismo te dejo y me niego y no lo firmo y no es mío. ¿De quién será? ¿Y cómo sé yo que ese hijo es mío? Pero si tú eres mi enamorado, yo solamente, yo ¿cómo sé eso? Así pasó conmigo. En el año 1970, mi madre le dio la noticia a mi padre. Ellos están vivos, están ancianos hoy. Y mi madre le contó que estaba embarazada, que venía un hijo más. Y en ese momento mi padre no saltó de alegría, no la abrazó, no le dijo gordita o cholita o mamita, qué alegría, mamá. No le dijo eso. La respuesta de mi padre dijo: no quiero ese hijo. Hablando de mí, de la persona que usted tiene hoy enfrente. Mi padre le dijo: yo no quiero ese hijo. Pero ella decía: sí lo voy a tener. ¿Sabe por qué? Porque en el año 69 mi madre perdió un hijo. En el año 68 mi madre perdió una hija. En 1968 murió una hermana mía. En 1969 murió un hermano mío. Y en 1970 mi madre salió embarazada de mí. Yo nací el 2 de mayo de 1971. Mi padre le dijo: yo no quiero tenerlo. Si tú lo tienes, vas a tener que ponerle tus dos apellidos, porque yo no lo voy a firmar. Yo no lo voy a reconocer. Yo no lo voy a mantener. Y mi madre, como mujer y con el deseo de recuperar algo de lo que ya había perdido, se aferró a mi nacimiento. Mi padre nunca estuvo al cuidado del embarazo, él era indiferente. El día que yo nací, el 2 de mayo de 1971, en el hospital de San Juan,
de Marcona. Mi padre no estaba con la cajetilla de cigarro fumando de nervioso. El día que yo nací, a la hora que a mi madre la llevaban, vivíamos, dice mi madre, en la zona H, una zona que miraba la playa. A la hora que me llevaban o llevaban a mi madre y a mí dentro de su vientre al hospital, mi papá estaba en una cantina, no celebrando mi nacimiento, estaba emborrachándose con un amante, estaba con otra mujer. Yo nací, mi padre no le importó, me miraba como que si yo fuera, no sé, un tarro de leche, una bolsa de pan, no me miraba como que yo era su hijo. Y mi padre era una persona bien radical, bien directa, y dijo: yo te di mi palabra y la voy a cumplir. Yo llegué a vivir aquí a Ica a la edad de 2 años. Mi padre dijo: aquí no va a vivir. El pastor Pantigoso también es de Marcona. Escúcheme, donde yo vivo, y ahí está mi sobrino Yomar, donde nosotros vivíamos, en la zona N, cruzando una calle había un colegio. Lo más lógico era que yo estudiara, cruzar esa pista y estudiar en ese colegio. Pero como mi papá era mi papá, como su palabra era su palabra, me envió a Ica. Aquí no va a estudiar, no lo quiero, y yo llegué aquí a estudiar. Hasta hoy recuerdo cuando en la calle 23.008, en el colegio Ezequiel, el jardín de infancia o el mandil blanco, mi madre me dejaba y yo lloraba tras las rejas. Le decía: no te vayas. Me dejaba con mi lonchera, con mi ropita así que le ponen a los niños, y yo me agarraba de la reja, lloraba por mi mamá. Y no solamente era eso, que ella venía, me dejaba y se iba a Marcona 1 mes, 2 meses, 3 meses. Hasta donde yo recuerdo, los que conocen a Miss Marita, a mí me dejaban encargado a la mamá de Miss Marita, a nuestra hermana Mari, o la hermana Mari como le conocemos. Ella me cuidaba. Yo crecí en pensión, desayunaba en un restaurante, almorzaba en un restaurante, cenaba en un restaurante. Mi madre venía, nos miraba, nos daba cariño, un poco de amor, y luego se iba: ya vuelvo. Todo era pagos, todo era vivir, comer así. Y recuerdo que mi padre venía todos los 17 de diciembre, aparecía él una vez al año, porque el 18 era su cumpleaños. Cuando él llegaba era frío, no daba afecto, no se acercaba, mucho menos a mí, por lo que él tenía sus ciertas razones de que no quiso que yo naciera. Lo que yo recuerdo en esa época es que cada vez que él se emborrachaba, porque él llegaba el 17, y cuando venía a las 12 de la noche, afuera de mi puerta había un arpista, 2 mujeres cantando, uno con violín, el otro con charango, otro con guitarra, y comenzaban a hacerle serenata, y ahí empezaba una borrachera el día 18 de su cumpleaños de él. 19 seguían tomando, y el 20 de diciembre era santo de mi madre. Tomaban 18, 19, 20 y hasta el 21 había borrachera. ¿Sabe lo que a mí me gustaba? Era ver a mi padre borracho, porque cuando él estaba sano, me miraba como cualquier cosa. Me hablaba, pero me miraba como cualquier cosa. Pero cuando él estaba borracho, cuando él estaba bajo el estado del alcohol, me decía: Luchito, ven hijito, ven papacito, ven. Y yo como un niño me acercaba a donde él, y él me cargaba, me besaba la cara. Yo me acuerdo cuando me besaba, el olor a cerveza llegaba a mi olfato. Olía a cigarro, olía a cerveza, me abrazaba, me decía: tú eres mi hijo, yo te quiero papacito, yo te extraño. Y todo eso me decía él. Pero cuando estaba sano, él era una estatua, él era un inerte, él no decía esas cosas. Entonces a mí me gustó de alguna manera que mi papá estuviera borracho, porque borracho me quería, borracho me abrazaba, borracho decía que yo era su hijo. Pero cuando estaba sano, yo no era ni su bastardo, no era nada para él. Así yo fui creciendo. Aleluya, yo nunca tuve una muy buena relación con mi padre. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre va a cosechar. Y yo seguí viviendo y llegué a tener más años. Ya tenía 7 años
8 años, 9 años. Y recuerdo que mi madre siempre le reclamaba y le decía: ¿por qué no lo quieres a él? Él también es tu hijo. Y él no contestaba, así miraba de frente. Y le decía: él también es tu hijo. ¿Por qué tú no le das amor? ¿Por qué cuando tú vienes te dedicas a esto? Mi madre le reprochaba. Y entonces él le dijo: ya que tanto me reclama, me lo voy a llevar a Marcona. Cuando acabe mi vacación me voy con él. Y entonces un 17 de enero de 1981, por primera vez mi padre me dice: te voy a llevar a Marcona. Y como él vivía allá en la zona acá, había una pensión. Me dijo: aquí vas a venir a tomar desayuno, aquí vas a almorzar y aquí vamos a venir a cenar. Y él se iba a trabajar. Solamente yo fui por una semana. Mi madre dijo: a ver, en esa semana demuéstrale que es tu hijo, demuéstralo. Y entonces me llegó: le ha pasado. Dice que ella sentía algo, le anunciaba y le decía: no, ven nomás, ya cuando vengas acá vamos a ver. Y mi madre tomó un expreso, un auto esos antiguos, y se fue directo al hospital. Cuando mi madre llega al hospital, mi padre se para en la puerta y le comienza a hablar y le dice: sal, quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi hijo. Y ya una enfermera venía con una ampolleta, porque habían dicho: ni bien llega la mamá, hay que ponerle un calmante. ¿Sabe por qué? Porque usted me ve hoy, mi rostro, mi cara se había volteado para atrás, el ojo izquierdo se había salido para afuera de mi cara. Y yo estaba en estado de coma con el ojo hacia afuera y mi cara estaba volteado para atrás. Estaba paralizado medio cuerpo y en estado de coma. Y mi madre queriendo entrar. Y mi padre decía: tienes que ser fuerte. Tienes que, pero ¿fuerte de qué? ¿Fuerte de qué? Si tú lo has traído, tú lo trajiste de Ica para cuidarlo, para caminar con él. Él es tu hijo, para que le cuides, le des amor. ¿Dónde has estado? No, yo me fui a jugar fútbol al sindicato. ¿Y por qué no te lo llevaste al sindicato? ¿Por qué no lo llevaste contigo? Y cuando mi madre entró y vio ese cuadro, como yo estaba en el hospital de Marcona, mi madre vio que el ojo izquierdo yo lo tenía fuera de la cara. Mi madre vio mi rostro volteado, me vio con suero en los brazos, en el pie, estaba todo lleno, había máquina a mi alrededor. Y en ese momento mi madre voltea y se tiró, a pesar que ella es bajita, se tiró encima de mi padre y le decía: maldito asesino, tú eres un criminal, te voy a mandar a la cárcel. Maldito, si tú no querías a tu hijo, ¿por qué tú lo has traído para matarlo? Si tú no lo querías, ¿para qué te lo has traído, asesino? Tú has matado a mi hijo, devuélveme a mi hijo, devuélveme a mi hijo, devuélvelo, haz que se despierte. Yo estaba en estado de coma, yo no sé nada de eso. Todo eso me contó mi madre. Y la sujetaron y le pusieron un calmante. Y mi madre llorando, llorando, no se desprendió de mi cama. Y ningún médico daba esperanza por mí. Aleluya, le dijeron: mire, su hijo está en estado de coma. Y si sigue así, cualquier día amanece, muere en la mañana, muere en la tarde o muere en la noche. Y la única posibilidad es que ustedes se lo lleven a Lima. Le ponemos un avión. La empresa le va a poner un avión y llévenselo en avión a la clínica angloamericana de Lima. Pero una cosa sí, firmen acá. Y si en el traslado, en el camino, su hijo muere, ya no es responsabilidad nuestra. Y mi madre, queriendo que yo me levantara, dijo: voy a firmar, doctor. Yo, inconsciente y en estado de coma, viajé en una avioneta desde Marcona hasta la capital de Lima. Cumplí 10 años en un hospital y en una silla de ruedas. Me quedaron secuelas. Cuando salí del estado de coma, yo veía doble. Cuando yo miraba a mi mamá, veía 2 mamás. Yo veía 2 cucharas, 2 platos, 2 sopas, 2 segundos, 2 doctores, 2 enfermeras. Todo lo veía doble. Mi mente se había distorsionado. Mi mente había, por el derrame cerebral y la parálisis que tenía en medio cuerpo, me operaron y hicieron que el ojo entrara nuevamente a su sitio. Se me reventó el tímpano izquierdo, se perdió totalmente por el golpe. Ahora estaba sentado en una silla de ruedas y mi madre me daba la comida en la boca cuando ya yo tenía 10 años. Me cantaron 10 años, mi cumpleaños me lo cantaron en la clínica, pero mi padre no venía a visitarme. No venía, solo llamaba y decía: estoy trabajando, no puedo ir, que mi trabajo, pero si la empresa está pagando todo, ya tú nomás cuídalo. Él no iba, ¿sabe por qué? Porque mi padre era mujeriego.
Porque en la cama donde él dormía con mi madre, él metía mujeres. Él dormía con amantes. Se emborrachaba porque él era músico. Y ahí se metía a dormir. Y mi madre decía: tú eres un malo, un maldito. Mira a mi hijo cómo lo has dejado. Y ahora te lava las manos y tú no quieres saber nada. No, no, sí, voy a ir, voy a ir. Y él nunca venía. Pasó 1 año y medio, me operaron 3 doctores. Aleluya, salí de las operaciones y estaba en silla de ruedas. Me volví el ascensorista de la clínica. Todos entraban 5 días, 7 días, 1 semana se iban de alta. 5 días, 10 días se iban de alta. Y el único que quedaba era yo. Ahí cumplí 11 años en un hospital. Me cantaban las enfermeras, me traían un chisito, me regalaban. Recuerdo que mis compañeros del colegio de 5º grado pasaron a 6º. De 6º se fueron ya al San Luis Gonzaga. Y ellos me mandaban cartas y me escribían. Yo recibía forros de cartas de todos mis compañeros. Yo era el último del salón, me acuerdo el número 38, porque yo me apellido Zárate. Pero me mandaba cartas, decían, y mandaban la carta y cada uno ponía su número. El número 1, el número 2, el número 3. Y yo no podía leer las cartas porque yo veía doble. Veía doble. Y entonces la enfermera me leía la carta. Esta carta es de tu amiguito tal, dice Salvatierra. Y todos me decían: te estamos esperando. Cuando te sanes vas a volver a estudiar. Cuando te sanes vas a volver al salón. Y mientras yo pasaba todo eso, yo decía: ¿por qué a mí me tuvo que pasar esto? Porque si yo viajé con mi padre para estar a su lado y él al lado mío, para que me abrazara, para que me diera amor, ahora yo tenía que estar nuevamente separado de él y en una silla de ruedas. ¿Cuántos pueden darle palmas al Señor en esta hora? Alabado sea el Señor. Me dieron de alta. Me vine nuevamente a Ica. El doctor le dijo: mire, si su hijo sabe leer, si sabe leer, sabe escribir, sí sabe escribir. Si ya sabe leer, sabe escribir, no lo hagas estudiar ya. ¿Sabe por qué? Porque como él ha tenido derrame cerebral, él ha tenido golpe fuerte en la cabeza, tu hijo de aquí a 2, 4, 5 años, no sé, puede volverse loco, puede volverse esquizofrénico, le va a dar algún tipo de locura, se le va a poner la mente en blanco. Y así que si tú quieres que tu hijo te dure, no lo hagas estudiar. Ya sabe leer, ya sabe escribir, suficiente. Pero yo quería seguir estudiando. Yo le decía: mamá, quiero ir al colegio. Mamá, quiero estudiar. Me decía: hijito, pero el doctor ha dicho. No, yo quiero estudiar, mamá. Yo quiero estudiar. Mis compañeros ya están en el San Luis Gonzaga. Ya estaban en primero. Y yo recién iba a entrar a 6º grado. Aleluya, en el año 84. Entré a estudiar. Aleluya, nuevamente allí. Y llegaban las navidades. Los 17, mi padre aparecía. Y venía y me decía: ¿ya estás bien? ¿Ya estás mejor? Ni siquiera tuvo remordimiento de decir: yo te llevé y me descuidé de ti. Yo te llevé y no te cuidé. No, nada de eso me dijo. ¿Ya estás mejor? ¿Ya vas a estudiar? Ya, estudia. Y en ese momento decía: ya se va a emborrachar. Y cuando él se emborrachaba, yo estaba borracho, como mi padre, alto, fornido, y estando borracho se sacaba su reloj. Ven, hijito, y me ponía su reloj en mi mano. Su reloj me bailaba acá, hasta arriba me bailaba. Y me decía: yo te quiero, hijito. Yo te amo, hijito. Tú eres mi tesoro, tú eres mi hijito. Y entonces dije: nuevamente vuelve a la historia. Tengo que ver a mi padre borracho para que me quiera. Tengo que verlo ebrio, en estado de ebriedad, para que me abrace. Y eso no era un amor que yo quería. Yo nunca tuve una relación buena con él. ¿Sabe por qué? Porque a la edad de 13 años, cuando yo cumplí 13 años, mi hermano estaba en la cárcel. Aleluya, yo a los 14 años, por fatalidades de la vida, a los 14 años de edad, comencé a consumir droga. Comencé a fumar pasta básica. A los 15 años yo era un drogadicto. A los 16 años salí a las calles a robar con los amigos de mi barrio. Comencé a robar en mi casa. Comencé a robarme las ollas grandes, a desaparecer la plancha. Y ahí mi padre venía, de sorpresa llegaba. Y cuando él venía a la casa,
no corría, no me abrazaba y me decía: hijo, ¿qué estás haciendo? Hijo, no hagas estas cosas. Hijo, no te portes así, yo te quiero. O tal vez para tratar de rescatarme: vámonos a Marcona, vas a estudiar al colegio que está frente a la casa. No, él venía, se sacaba la correa, me golpeaba en el suelo, me pateaba, me arrastraba de los cabellos y llamaba a la PI. Y por teléfono esos antiguos decía: he capturado a un delincuente robando en mi casa, mándenme un patrullero para meterlo preso. Y ese era su hijo, no era un delincuente, era su hijo. Eran tantas las veces que mi padre me pegaba y yo llegué a cumplir 17 años de edad. Yo dije: nunca más me va a poner la mano, nunca más me pegará. Una mañana, cuando estaban almorzando en la sala de mi casa, habían venido visitas. Habían venido tíos que yo no conocía, pero yo estaba en el segundo piso. Cuando me dio las ansias de correr por la droga, agarré un televisor, tratando de llevarme el televisor, y un sobrino mío que también hoy es delincuente le dice: papito, papito, mira, mi tío Lucho se está llevando un televisor. Y mi padre sacó su correa y ¿sabe qué hizo? Me la empaquetó en alrededor de mi cuello y me tiró al suelo. Y me comenzó a decir: maldito bastardo, delincuente, razón tuve yo diciéndole a tu madre que te abortara. Razón tenía yo diciéndole a y le miraba a mi mamá y le decía: yo te dije que te lo saque. Mira la basura de hijo, qué cosa has hecho. Mira la basura. Y él de verdad que me estaba ahorcando. Y encima se tiró mi cuñado, mi hermana, ese tío que yo no conocía. Decía: Alfonso, suelta a tu hijo. Y yo recibiendo ahí un ajustón. Y en ese momento dije: tú nunca más me vas a pegar. Cuando nos separaron, lo que hice fue, yo a los 17 años, correr a la cocina y agarré el cuchillo más grande. Y por primera vez me le paré al frente a mi padre y le dije: el maldito eres tú. Y a mi padre le mentaba la madre. Y yo le decía que él era una basura, porque mientras yo estaba en esa vida, mi hermano estaba preso. Él nunca le visitó en la cárcel. Él decía que él era así, que él era una persona que cumplía su palabra. Yo veía a mi madre llorar y le decía: visita siquiera a tu hijo una vez. Mira, está encerrado, ya tiene 2 años, ya tiene 3 años. Anda, visítalo. Ese ladrón no es mi hijo, ese delincuente no es mi hijo. Yo lo niego, no es mi hijo. Ese es un delincuente maldito, que se pudra. Decía de mi hermano, y a mí ahorcándome en el suelo. Pero ahora ya yo estaba frente a él con un cuchillo en la mano y le decía: si te crees tan valiente, sálganse todos de en medio. Ahorita te voy a matar o tú me matas, le dije a mi padre. Y ahí se metió mi hermana, se metió mi cuñado, mi mamá. Mi hermana me cacheteaba y me decía: Lucho, ¿qué tiene? Él es tu padre, él no es mi padre. Yo no tengo padre, yo no tengo padre. Yo soy una basura, él es una basura, él es un maldito, déjenme matarlo, decía yo. Y a la vez que hablaba eso, lloraba. Yo no sabía qué era amar a mi padre. Nunca me recibió, o cuando estuvo sano me amó. Solamente borracho me decía: te quiero. Borracho me ponía su reloj, y cuando estaba sano: dame mi reloj, me decía. Lo único que sabía él era pagar la pensión, pagar el restaurante. Y desde ese día él me amenazó, me dijo: tú has muerto para mí, tú has muerto para mí. Y yo no voy a parar hasta meterte a la cárcel para que te pudras junto al otro ladrón de tu hermano. ¿Sabe qué hacía mi papá? Mi papá, en vez de buscar la paz, abrazarme, decirme: hijo, ya que pase todo esto, no, él se iba a la comisaría, él ponía denuncias, él venía con 2 patrulleros, tenía plata, arreglaba con el capitán. Y yo tenía que meterme a La Esperanza. Mi hermana me decía: escóndete, mi papá te está buscando con 3 patrulleros. Mi papá dice que te va a mandar a Lima, a la correccional, te van a meter a Maranga. Corre, hermano, corre. Yo me tenía que correr a la chacra y él me buscaba, yo me escondía y comenzamos a vivir así. Tanto era muy mala la relación con mi padre que yo nunca quería estar a su lado. Cuando los años fueron pasando, yo le decía a mi mamá: madre, tú eres mi madre, tú eres mi padre, porque tú me cuidaste en el hospital cuando yo estaba con estado de coma, cuando yo estaba en esa silla de ruedas. Tú eras mi mamá, tú eras mi papá. Yo no tengo padre. Y ella lloraba, me decía: no, hijo, sea como sea malo, así no te quiera, él es tu padre. Tú has venido a la tierra por él es tu padre, hijo, y él no es mi padre. ¿Y qué pasó? Cuando yo seguí metiéndome en problemas, una vez ya me iba a ir preso a los 17 años.
Y aleluya, tal vez Dios en su misericordia no lo permitió. Cuando ya yo salgo de ese juzgado después de 17 días, yo caminaba con mi madre por la calle Lambayeque y yo le digo: mamá, te acompaño a la agencia para que te vayas. Y me dijo: yo no me voy a ir sin ti, hijo, yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar conmigo. Yo le digo: ¿a dónde me vas a llevar? A Marcona. ¿A qué? Si él no me quiere. Si él no me quiere, dice que no soy su hijo. Y además le he sacado cuchillo y dice que ya yo estoy muerto para él. Pero mi madre me dijo: yo me voy a encargar. Si a ti no te recibe, me vendré contigo para siempre aquí a Ica y nunca más estaré con tu padre. Y recuerdo que viajamos, llegamos casi como a las 6 de la tarde. Y yo me paré afuera de mi casa y yo veía a mi madre cómo le rogaba, como si él fuera un Dios, cómo le imploraba. Y le decía: Alfonso, él es tu hijo. Él ha tenido un accidente de niño. Mira cómo está ahora, tiene 17 años. Lo único que sabe hacer es robar, drogarse. Dale la mano, ayúdalo, es tu hijo. Y él decía: no, yo no quiero delincuentes en mi casa. Yo no quiero ladrones en mi casa. Pero mi madre le insistió y le dijo: si tú no lo recibes, yo entonces me voy con él. Y mi papá cambió de opinión y dijo: ya, muy bien, pero con una condición: yo lo voy a dejar entrar a esta casa, que no me mire, que no me dirija la palabra. A la hora de comer nunca va a sentarse en la mesa conmigo. Primero como yo, después come él, o que come en el cuarto. Y yo entré. A mi padre yo no le decía papá, no lo saludaba, no tomaba con él desayuno, no comía con él. Él me miraba con odio, me miraba con desprecio, me miraba con rechazo. Se iba a trabajar, pero de nada valió, porque estando allí en Marcona a los 17 años, ya yo sabía lo que era la droga, ya yo sabía lo que era la delincuencia. Y comencé a delinquir y a robar y a meterme a robar en las casas y a robar a los carros, robar equipos, robaba llantas, hacía de todo. Y un día mi padre se enteró y me dijo: no tenía yo razón. Me dijo: ahorita mismo te largas de mi casa. Yo no quiero acá patrulleros, yo no quiero que venga la policía. Tú eres una vergüenza, tú eres una basura, tú eres un bastardo. Además tú no eres mi hijo. ¿Hijo de quién será? Me trataba de golpearme moralmente. Y yo también le decía: ¿qué cosa crees? ¿Que yo te voy a rogar? ¿Que yo me estoy muriendo por esta cama? Yo me voy a largar también, me voy a largar de tu casa. Lárgate entonces, me decía. Vete de una vez, no te quiero ver aquí, ladrón, delincuente. Así nos tratábamos con mi padre. Y mi madre en medio llorando y tratando de hacerle reaccionar. Yo le dije: no, le dije. Y agarré una mochila, puse un par de ropas, me subí a un carro y me acuerdo que llegué a los 17 años a un lugar llamado Puerto de Chala. De ahí llegué al puerto de Atico, llegué a La Planchada, llegué a Camaná, llegué a Arequipa, me iba a las zonas mineras. Yo quería cambiar. Yo decía: aquí nadie me conoce, aquí nadie sabe lo que yo soy, aquí nadie sabe lo que yo he hecho allá en Ica ni en Marcona. Y voy a trabajar y voy a ser diferente. Y un día voy a volver para que mi madre se alegre, para que mi madre vea que yo he cambiado. Pero en todo lugar había pecado, en todo puerto hay droga, hay cantina, hay lugar de perdición. 7 años me perdí, 7 años no llamaba por teléfono, mi madre no sabía nada, mi madre no sabía nada de mí. Y a los 7 años yo regresé nuevamente. Mi hermano ya había salido ya, él ya había salido de la cárcel, estaba en Marcona. Y ese día cuando yo llegué, yo decía: son 7 años, espero que me hayan extrañado en estos 7 años. Y cuando yo llego y toco la puerta, ahí estaba parado mi hermano y me dijo: ¿a qué has venido? ¿Qué cosa quieres acá? ¿Para qué has vuelto? Y yo le dije: he venido a ver a mi mamá. Ya, mira a mi mamá y te vas de vuelta, me dijo. Y yo le dije: ¿y por qué me voy a ir? Yo he venido a quedarme. Además, esta es nuestra casa, esta no es tu casa, me decía. Tú conoces bien a mi papá, cómo es él, y él no quiere tenerte en esta casa. Y entonces mi hermano, yo le digo a mi hermano: ¿y cómo es que tú que has estado en la cárcel preso? Además, cuando tú estabas preso, ¿quién te llevaba la comida? ¿Quién dejaba de hacer su tarea? Yo estudiaba en el Toribio Polo. Tenía que tomar un carro de Mercado Modelo hasta Manzanilla, otro micro de Manzanilla hasta La Palma. Pero cuando salía del colegio dejaba mis cuadernos y agarraba los tuppers del restaurante. Y ahora le llevaba la comida al penal de Cachicha a mi hermano todos los días. En esa época no había paila y todos los días
Y ya yo me olvidé de jugar trompo, de jugar fútbol, de jugar con mis amigos. Y llegaba a mi casa a 5:30 de la tarde con una hoja mojada de lágrimas, donde mi hermano me decía: sigue estudiando, sigue adelante, no hagas lo malo que yo he hecho. Hermano, estudia, pero las palabras no son suficientes. Las lágrimas no son suficientes para que uno cambie o deje lo malo. Para dejar lo malo es mejor la palabra del Señor, es mejor el consejo de Dios. Pero no había evangelio en mi casa, no había Biblia en mi casa. Cuando yo regresé, mi hermano no me quiso recibir y me dijo: mira, yo ya no robo como antes, ya yo estoy trabajando en la empresa. Si vas a estar acá, métete a trabajar y métete en la empresa, aunque sea con tu carretilla, tu lámpara. Yo le decía: tú no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Donde yo he estado y he hecho lo que he querido, he actuado como yo he querido. Y entonces saludé a mi madre, y cuando mi madre me abrazó me dijo: hijo, ¿dónde has estado tanto tiempo sin saber nada de ti? Aleluya. ¿Sabe qué pasó? Mi hermano me reprochaba: ya estarás contento con lo que has hecho, ya estarás contento con tu vida, no, que has conseguido. Mira cómo está, era flaco, pelucón, mal vestido. Me gustaba vestirme con poleras, con capucha, con tiras para amarrarme en la cara. Ya estarás contento. Y yo le decía: ¿tú por qué tanto me reclamas? Si tú me diste el mal ejemplo, si tú estuviste en la cárcel. Y yo le dije: además, cuando yo estuve en el hospital en Lima 1 año y medio, tú nunca me visitaste. Pero cuando tú estuviste en la cárcel, ¿quién te visitaba? Y comenzábamos a reprochar. Y él me dijo: ¿sabe por qué? Yo no quiero que tú estés en la casa, porque tú te has largado durante 7 años. Y tú sabes cuántas veces cuando mamá se sentaba en la mesa, ponía la comida y nos íbamos a poner a comer. Cuando mi mamá agarraba la cuchara y se lo iba a poner en la boca, reventaba a llorar y decía: ¿cómo estará Lucho? ¿Cómo estará mi hijo? ¿Comerá o no comerá? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estará preso? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? Y mi madre siempre lloraba. Y ahora que has venido, vas a seguir haciéndole sufrir. Apareció mi padre y me encontró en la casa y me dijo: ¿qué quieres? ¿A qué has vuelto? Me dijo: ¿qué cosa quieres acá? Yo decía: toda la vida eres el mismo, toda la vida tú nunca me has querido, por eso soy como soy, le digo, por eso estoy así. Los años fueron pasando en mi vida. Yo llegué a tener 29 años de edad. Llegó el tiempo en que mi padre y mi madre se tenían que venir de la empresa del todo hacia Ica. Yo recuerdo que mi mamá me dijo: hijo, ayúdanos a cargar las cosas. Ese día, un camión grande, de esos grandes, llenaron todo lo que habían comprado en esos 33 años de trabajo. 2 refrigeradoras, camas, roperos, todas sus cosas en un camión. Y me hice una choza. Llegué ahí a vivir con una frazada vieja. Y toda la droga, el alcohol que conseguía, me iba a ese lugar. Ahí lloraba, ahí me cortaba, ahí maldecía a mi padre, ahí maldecía el día que nací. Ahí decía: yo no tengo padre. Aleluya. Yo miraba al cielo. Yo me preguntaba por qué de niño estuve en una silla de ruedas, por qué tuve un accidente, por qué he vivido en tantos pueblos, por qué mi padre no me quiere. Decía: ¿qué cosa he hecho yo? ¿Para qué he nacido? Para vivir de esta manera. Y ahí viví 3 años. 3 años de mi vida viví en esa playa metido. Muchos de mis amigos pasaban, me llevaban bizcocho, me llevaban gaseosa. Mi mismo hermano, quizá ya por compasión, pasaba a bucear. Él era buzo y pasaba por ahí y me silbaba y con una nota me decía: acá te estoy dejando pan, galletas de agua. Me llevaban bidones de agua, me decía: come, no lo vendas para la droga, come. Y yo agarraba y ahí comía, ahí vivía. Rascaba las peñas para comer el cochayuyo, sacaba lapa, barquillo, chanque. Eso era mi comida. Yo lo hacía hervir, cocinaba arroz con agua del mar. Vivía como un loco. Comencé a ponerme el pantalón volteado, agarraba mis costales y me iba por el kilómetro 9, el kilómetro 10. Juntaba botellas de plástico, botellas descartables, juntaba madera, juntaba las basuras que el mar y lo escogía, y de ahí iba a mi pueblo y llevaba al muelle y vendía una cosa, vendía una boya que caían de los barcos, unos plásticos redondos que le llaman boya, y me daban 40 soles, 20 soles. ¿Hasta dónde yo llegué? Cuando el mar botaba esos chanchos marinos, le sacaba todita la espina dorsal y lo vendía como adorno a 60, 70 soles.
Y cuando tenía plata, me iba a la parada y decía: deme tanto de droga, dame hoja de coca, dame cañazo. Y entonces yo me metía en esa choza y ahí me comenzaba a drogar, a perderme. Y cuando estaba en ese efecto, yo decía: esto lo voy a hacer para que mi padre pase vergüenza, mi madre pase vergüenza, mis hermanos pasen vergüenza por mí. Y después venía otra idea y decía: esto lo voy a hacer para que tengan pena de mí, para que sientan pena y me vengan a buscar y me vengan a sacar de este lugar y me vengan a recoger. Yo quería ver que mi papá bajara de ese cerro y dijera: hijo, hemos venido a sacarte, hijo, hemos venido a rescatarte, ¿qué haces acá? Y dos pensamientos eran: que pasen vergüenza o que sientan lástima y me vengan a sacar de este lugar. Y nunca pasó nada, nunca vino mi padre, nunca vino mi hermano, nunca vino nadie. Pero un día Dios mandó a un amigo que yo tenía allá en Marcona, con el cual nosotros habíamos vendido droga, habíamos robado juntos. Ese amigo mío se había convertido a Jesucristo. Jesucristo había cambiado su vida, Jesucristo lo había transformado a él. Y como él sabía dónde yo vivía, cómo vivía, él iba con su Biblia. Hasta ahí me hablaba del amor de Dios. Yo tenía que esconder la droga, taparlo ahí con la arena. Y él me hablaba, me traía pan, me traía una comida y me decía: ¿por qué no sales de aquí? Y yo con tristeza en mi corazón le decía: aquí voy a morir. Aquí voy a morir. De aquí no me va a sacar nadie. De acá me van a sacar muerto, le decía. Porque a mí nadie me quiere. Mi padre no me quiere. Mis hermanos no me quieren. De aquí voy a salir muerto. Y él me decía: Cristo te ama, Lucho. Cristo te ama, Cristo me cambió. A pesar que yo vi cómo Dios lo había cambiado a mi amigo Milton. Él ya no vendía droga, ya no era borracho, ya no era mujeriego. Yo le decía: no, Milton, yo soy un caso perdido. Yo ya no tengo solución. Él me decía: no. Y me citaba la Biblia y me citaba la palabra del Señor. ¿Sabe, jóvenes? Cuando yo le veo a ustedes, a veces yo me pongo a pensar: ¿por qué yo no conocí el Evangelio a tu edad? ¿Por qué yo no escuché la palabra a la edad que tú tienes ahora? Si hubiera escuchado la palabra, si hubiera estado en un retiro, si hubiera estado en un ambiente espiritual como este, o si hubiera escuchado un testimonio de alguien, si alguien me hubiera dicho lo que hace el diablo, lo que hace la droga, lo que hace el alcohol, yo tal vez ahí le hubiera entregado mi vida y yo no hubiera estado en la droga, yo no hubiera estado perdido. Y eso es lo que Dios está permitiendo, que tú escuches la palabra, que tú escuches el testimonio, porque el diablo te quiere destruir, el diablo te quiere arruinar la vida. Él te quiere destrozar, él te quiere meter a la cárcel, a la droga. Quiere que seas un adúltero, quiere que seas una madre soltera. El diablo no nos quiere a nosotros. Nunca me quiso a mí. A pesar que yo le servía, me estaba destruyendo. Y ese amigo venía y venía, y a veces cuando yo lo veía que él venía, yo me le escondía, me metía a las cuevas, me iba a otro lado de las playas, me escondía de él. Y cuando él se subía, él se paraba afuera y miraba así por todos lados, y como no me veía, se iba, pensando de repente ahí iba Marcona. Y yo salía de la cueva y yo me drogaba, me cortaba, lloraba, miraba al cielo. Yo mentaba a la madre al cielo, mentaba a la madre al cielo las veces que quería. Yo decía: Dios no existe, todo es una mentira, mi padre me odia, mi padre no me quiere, resentido. Pero un día el Señor tuvo misericordia de mí. A la edad de 29 años de edad, un día yo llegué a una iglesia evangélica. ¿Sabe cómo yo llegué? Escúchenme, joven, yo era hombre, me creía valiente, me creía fuerte, era peleandero. Todos mis amigos eran delincuentes. Mi sobrino Yomar veía cuando yo me emborrachaba en mi casa, cuando yo metía 5, 8, 10 y ahí borrachos, rompíamos las cosas. Se iban a robar, traían un pavo robado, cocinábamos a las 2, 3 de la mañana y mi padre y mi madre encerrados en su cuarto. Él vio todo eso. Y ahora yo decía: ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero un día, me acuerdo, en el mes de octubre del año 2000, una voz me decía: tú no vales para nada, tú estás destruido, estás acabado. ¿Sabe qué hice yo un día? Era un domingo, lo recuerdo bien. Tomé una semana alcohol. Ese alcohol puro, ya ni siquiera le echaba gaseosa, ni agua, ni limonada.
me lo tomaba y decía: mi vida no vale nada. Ese 17 de octubre en el año 2000, yo rompí una botella y el diablo hizo que la botella, al romperla, se quedara como un cuchillo con punta. Y lo primero que hice fue ponérmelo al cuello, y uno de mis amigos me tiró un manotazo en la mano y me dijo: loco, ¿qué estás haciendo? Tú no te metas. Y me comencé a cortar desde el hombro, me comencé a cortar el brazo, me levanté mi pantalón y en esta parte de acá me metí esa botella como fuera un cuchillo, y comencé ahí a dañarme el pie, a abrirme más la carne, y comenzó de mi pie a salir como un caño, como una jeringa, botaba sangre. Y ahí mis amigos, en vez de agarrarme, en vez de llevarme al hospital, dijeron: vámonos, vámonos, vámonos. Y todos me abandonaron en esa cantina. Yo caí de espalda desangrándome. Yo llegué a estar en un hospital, tirado en la puerta de un hospital. Aleluya, 2 amigos me llevaron, me dijeron: no queremos problemas y te dejamos ahí. Los guachimanes me llevaron. Y una enfermera nerviosa al ver tanta sangre, ella decía: ¿quién te ha hecho esto? ¿Qué han hecho con usted? Lo han asaltado, lo han querido matar. Yo le decía: no, esto yo me lo he hecho yo mismo, le decía. Y la enfermera me decía: ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Yo no tengo nombre, le decía, yo no me llamo nada. ¿Quién es su familia? Yo no tengo familia. Tanto me insistía, me acuerdo, con una manguera me amarraban acá, me amarraban por acá con unas mangueras gruesas para parar la hemorragia, tratando de coserme el brazo, coserme el pie. Y en ese momento, aleluya, la enfermera me insistió y me dijo: joven, ¿cuántos años tiene? 29 años, y tan joven. Y cuando ella vio los más cortes que tenía en el pecho, porque me sacaron la ropa, y le miró, le dijo: doctor, este muchacho es delincuente, parece que se ha querido matar. Y le dije: sí, eso es lo que quiero, morirme. No me atiendan, déjenme morir, yo ya no quiero vivir, mi vida no vale para nada, le decía. Pero ella se puso nerviosa, me dijo: por favor, solamente dímelo a mí, me dijo. Yo no le voy a decir a nadie. ¿Cómo te llamas? Y yo le dije: yo me llamo Luis Carlos Zárate Marca. Y cuando le dije Zárate, ella inmediatamente identificó el apellido. Mi padre fue fundador del comité número 1 de taxi. Mi padre fue presidente del partido aprista. Mi padre era delegado del sindicato. Mi padre era delegado allá por su sección de trabajo. Mi padre era fotógrafo, mi padre era mecánico, mi padre era músico. Todos le conocían. Y me dijo de casualidad: el señor Zárate no es tu padre. Sí, él es mi papá. ¿Y dónde está? Ya no están acá. Mire hasta dónde me llevó el diablo, resentido de la vida. Pero un 20 de octubre en el año 2000, aleluya, ese amigo fue donde yo estaba. Ahora estaba en ese cuarto que mi hermano siempre me negó. Me tiró la llave, me dijo: ya toma la llave, allá tu problema. Y en ese cuarto estaba yo tirado. Y llegó mi amigo ese día. Llegó con su Biblia en la mano. Ningún amigo venía, ni me traía un pan, ni me traía nada. ¿Sabe qué comida comía yo? Al costado de donde yo vivía había un comedor popular. Todo el pueblo comía, los pobres comían. Y el concolón que quedaba al fondo, la comida quemada, lo rascaban y me daban en un plato descartable. Una señora decía: llévenle a ese muchacho, llévenle. Yo siempre comía comida de un comedor, pero comía lo que rascaban al fondo, el arroz quemado. No podía comprar ni siquiera un menú de $1.50 que valía. Y cuando estaba ahí, mi amigo llegó y me dijo así: mira cómo te tiene el diablo, me dijo. Dios te quiere ayudar. Y tú vas a estar así hasta el día que tú le digas a Dios: perdóname. Me habló fuerte. Y ese mismo día yo le dije: Milton, quiero ir a la iglesia, llévame a la iglesia. No puedo caminar, mira mi pie se había hinchado, se había infectado. No me dieron medicamentos, no me dieron pastillas. En esos 3 días, del 17 al 20, vino el Señor a través de este muchacho. Y él agarró y me dijo: ¿sabe qué? ¿Para qué son los amigos? Y él me cargó. Él se inclinó a la cama, metió su brazo por mi espalda, y con el chofer me levantaron y entre los dos me metieron a un carro. Y un 20 de octubre a las 7 de la noche yo estaba llegando a una iglesia evangélica. Yo estaba llegando a un lugar. Ese día yo escuché la palabra de Dios. Ese día yo escuché el mensaje de Dios.
Ese día Dios tocó mi corazón. Ese día Dios me hizo entender por qué había sufrido tanto. Ese día entendí que cuando el evangelio no está en un hogar, está el diablo, está el fracaso y la ruina. Y el pastor hizo una invitación: si hay aquí alguien que quiere aceptar a Cristo, que Dios cambie su vida, que el Señor le ayude. En ese momento yo levanté mi mano y el pastor, yo estaría como de aquí donde está la cámara, era la sala así de largo, y entonces el pastor me dijo: pasa aquí adelante, hijo. Y yo le dije: no puedo pasar, pastor. Y él me dijo: ¿por qué no? Y un hermano se puso de pie, le dijo: pastor, a él lo han traído cargando entre dos personas. Y él dijo: entonces cárguenlo hasta aquí. Y me acuerdo que había un atril como este, y me pusieron de rodillas. Y el pastor me miró, me miraba con ojos de compasión, con ojos de amor. Su mirada era diferente, no era una mirada de hombre, era una mirada distinta. Cuando yo lo miraba, sus ojos brillaban. Era porque yo ahora entiendo, porque Jesucristo estaba dentro de ese hombre. El amor de Dios estaba dentro de él. Y cuando me miró este pastor, me decía: hijo, pídele perdón a Dios. Pídele perdón por todo lo malo que tú hayas hecho en la vida. Mira cómo estás, pídele perdón a Dios. Y por primera vez en mi vida, después de haber mentado a la madre al cielo, después de haberle mentado a la madre a mi padre, después de haberle sacado un cuchillo, le pegué a todos mis hermanos mayores, recibieron golpes de mis manos. Por eso mi hermano me odiaba. Hasta hoy mi hermano lleva una cicatriz aquí en la ceja, porque un día yo le di un fierrazo en la cabeza. Me dijo: por eso tú no te haces querer, maldito, tú no respetas ni a tus hermanos mayores. Pero ahora yo estaba delante del Señor, y ahí me recordaba cuando me golpeaba la policía, cuando mi madre lloraba en la PIB. Me acordaba de la silla de ruedas, me acordaba del hospital cuando me metían corriente en el cuerpo. Me acuerdo cuando estaba en el sur, me acordaba cuando dormía debajo de los botes, cuando dormía en la playa. Me acuerdo cuando estaba en las comisarías, en Atico, en Chala. Todo se me venía a mi mente, y en ese momento le decía: Señor, perdóname, perdóname por todos mis pecados, perdóname. Ese pastor no sabía quién era yo, pero cuando él se acercó, comenzó a orar por mí, y ahí estaba el Espíritu Santo escudriñando mi vida. Yo recuerdo que el pastor decía: todo espíritu de drogadicción, todo espíritu de delincuencia, todo espíritu de borrachera, de maldad, de pecado, se va a ir fuera ahora, fuera. Y comenzó a reprender, y yo sentí una sensación que nunca en mi vida había sentido. ¿Cómo le explicaría? Algo inefable, algo inexplicable sentía en mi corazón. Sentía que me estaba descargando. Sentía que todo estaba cambiando. Y ese día el Señor me hizo caminar. Ese día yo ya no tuve que regresar en carro. Ese día yo me fui caminando, pisando con mi propio pie, pisaba el suelo. Después de 7 meses de mi conversión, aquella anciana mujer que estaba al frente de la iglesia me dijo: hijo, llega el día de la madre. Anda a darle el mejor regalo a tu madre, me dijo. Porque yo me convertí en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Me dijo: vas a irte en el día de la madre. Y yo vine en el día de la madre del 2001. Vine a mi casa a darle el regalo más grande que mi madre pudo haber recibido en toda su vida. Ese día cuando yo entré, le pedí perdón a mi madre. Ese día estaba mi padre también. Yo había leído en la Biblia, en el libro de Malaquías, que dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y yo creía eso, porque cuando yo llegué y me paré delante de él, tantas veces le había mentado la madre, le saqué cuchillo, lo correteé sin zapato. Tantas veces le hice así, pero ahora me acercaba y le decía: papá, perdóname. Papá, te quiero. Papá, yo soy tu hijo. Y por primera vez él abrió sus brazos y me abrazó. Y me dijo: hijo, yo también te quiero. Yo también te quiero. Y me abrazó, nos abrazamos con él. Y yo le dije: mamá, se acabó la pesadilla. Nunca más policía, nunca más patrullero, nunca más borrachera, nunca más droga, mamá. He venido a darte un regalo en este día. Jesucristo me ha cambiado. Jesucristo me ha transformado, mamá. Y ahí acabó todo. ¿Sabe qué ha pasado ahora?
Ahora mi padre, a pesar de que tiene ya casi 78, 79 años, él no me mira a mí como un hombre de 44. Mi padre, él piensa que el día que yo me convertí he vuelto a nacer como un niño, porque él me dice: hijito, Luchito, papito, cuídate, hijito. Cuando yo voy a mi casa, le saludo, él me abraza: ¿cómo está mi hijito? Mi hijito el pastor. Papito, cuídate, no tomes cosas heladas, cuida tu salud, hijito. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Después de que me rechazó, me odió, ahora me ama. Ahora yo amo a mi padre. Ahora la relación con él es una relación como de amigos. Le he sabido aconsejar. Mi padre no era un hombre perfecto. En el año del terremoto mi padre se fue con una mujer. Se fue abandonando a mi madre. Aleluya, pero como Dios había cambiado mi corazón, yo tenía que viajar hasta la ciudad de Nazca. Mi padre puso una pollería. Ahí atendía a su amante, la mujer por la que mi madre ahora sufría. Esa mujer que hacía llorar a mi madre mientras ella gozaba de los bienes de mi padre. Y yo bajé a Nazca. Fui a ver en el día del padre. Lo fui a ver en el día de su cumpleaños, 18 de diciembre. Me acuerdo que hasta el hermano Barrientos una vez me acompañó. Y él me decía: Luis, ¿qué sientes? ¿Qué sensación sientes? Y yo le digo: mi padre no conoce a Cristo. Yo conozco al Señor, y este es el momento de demostrarle que Cristo de verdad me ha cambiado. Cuando yo llegué ahí nunca le reproché. Yo solamente le abracé y le dije: papá, te amo y quiero decirte una cosa: feliz cumpleaños. Y tu familia te está esperando en Ica, tu esposa te está esperando en Ica. Y él se ponía a llorar. Él ya no veía un hijo violento. Cuando fui pastor allá en el distrito de Santiago, él tuvo muchos problemas. Dios trató con él y él me decía: hijo, tengo problemas, no sé qué hacer. Puedes venir, ven, visítame en Nazca. Necesito que me aconsejes algo. Y él, estando como un hombre perdido, ahora el desorientado era él. El que no sabía dónde ir era él. Y yo le dije: vuelve a tu casa, vuelve con tu esposa. Él movió toda su pollería. Me dijo: pero ¿dónde estás tú ahora? En Santiago. Quisiera poner mi pollería en Santiago. Si quieres, pon tu pollería, pero vuelve a tu casa, le dije. Y hasta hoy él tiene su pollería en Santiago y vive con mi madre. Hace 2 o 3 días estaba mal de salud. Aleluya. Él se enteró después. Me llamó por teléfono y me dijo: hijito, papito lindo, me han contado que estás mal. Sí, papá, está un poco mal. Tengo varias complicaciones en mi salud. No, hijito, papito, cuídate, mi hijito, cuídate, Luchito. Ahora me habla con amor diferente. Ahora dice que me ama. Ese amor yo no lo necesitaba de niño. Ese amor yo lo quería cuando era niño, cuando era un adolescente, cuando era un jovencito, cuando estaba en ese hospital. Necesitaba ese amor. Pero para Dios nunca es tarde. Cuando Dios quiere resolver los problemas, cuando Dios quiere volverlo todo a lo que debe de ser. Hoy amo a mi padre, hoy amo a mi madre. Hoy yo estoy contento de que sirvo a Dios porque Dios me cambió. No tengo hijos, no me ha dado hijos tal vez, pero aún a los hermanos de la iglesia los miro como si fueran hijos, con esa preocupación. Mi padre no me ve como un hombre de 44. Para él yo soy como alguien que tiene 15, 18 años. Me habla así como si yo fuera, o quizá tal vez él dirá: yo nunca le di amor, ahora le voy a dar amor. Y solamente palabras, expresiones de amor salen de su boca. Yo lo que nunca pensé ver hoy lo estoy viendo en mi familia. Yo no sé, joven, tú, ¿qué ha sido tu hogar? Yo no sé si has crecido con tu papá, con tu mamá o no. Pero lo único que puedo decirte es que Jesucristo cambia el corazón de los hombres. Jesucristo tiene poder para hacer cosas grandes. Y si tú estás aquí es para que tú le pidas al Señor. Y tú le digas: Señor, ayúdame. Señor, cambia mi hogar. Cambia a mi padre, cambia a mi madre. Cambia a mis hermanos mayores.